Bienvenidos a la lección número 11. Espero que tengas ahí a la mano tu Biblia, tu hoja de estudio, tu libreta para tomar apuntes en caso de que Dios te hable algo especial durante esta clase. Hoy vamos a ver la lección número 11 y lleva por título una pregunta. ¿Qué significa la resurrección de los muertos? Esto es algo muy interesante porque para muchos cristianos que están aprendiendo acerca de esto, es algo que puede causar confusión o que causa tal vez cierto misticismo o cosas extrañas, ¿no? Pero la misma Biblia nos enseña el mismo sacrificio de Jesús, ¿no? Como Él murió por nosotros y al tercer día resucitó de los muertos. Entonces, cuando Dios lo hizo así con su Hijo, puede hacerlo con cualquier otra persona. Vamos a ver nuestro versículo clave, es Primera de Corintios 15, del versículo 54 al 55. Pero antes leamos la introducción. La doctrina de la resurrección de los muertos es la quinta base fundamental enlistada en Hebreos capítulo 6. La resurrección es un tema central en el Evangelio de Jesús. Es importante entender que la resurrección de Cristo provee más que solo la base histórica y espiritual para la fe cristiana. Aquí me quiero detener un poquito. Si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, todo lo que conocemos actualmente como el cristianismo simplemente no existiría, o si existiera, sería todo basado en una mentira. Entonces, ¿por qué sigue en pie y por qué muchas personas han estado incluso dando su vida por compartir el Evangelio? Porque creemos fielmente y firmemente, los documentos avalan, la misma Biblia avala, la misma historia nos dice que realmente Cristo resucitó de los muertos y es por eso que hoy estamos aquí. Amén, continuemos. Actualmente la resurrección de Cristo abre camino para las resurrecciones por venir. La Biblia enseña a todos los creyentes que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y Señor, experimentamos la vida de resurrección. Vamos a leer lo que dice Colosenses 2:13. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos nuestros pecados. A esta vida se refiere la vida eterna. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, reconocemos nuestro pecado, tenemos una reconciliación con Dios. ¿Por qué? Porque antes de no conocer a Cristo estábamos como apartados, estábamos en una vida de pecado, estábamos realmente separados de Dios. Pero cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, ahora estamos reconciliados con Él y tenemos acceso a la vida eterna. Entonces vamos a ver ahora sí nuestro versículo clave que está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 54 al 55. Y dice así: cuando esto es corruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Entonces, con esto respondemos las primeras dos preguntas de nuestra lección. ¿Qué quiere decir la frase ir de mortalidad a inmortalidad? Quiere decir que cuando nacemos de nuevo en Cristo, nuestro espíritu y alma se salvan eternamente. La muerte física ni espiritual tiene poder sobre nosotros. Entonces, era lo que comentaba hace un rato, cuando reconocemos nuestro pecado y nos acercamos a Jesús, ponemos nuestra fe en Él, nos reconciliamos con Dios por medio del perdón de pecados y ahora tenemos acceso a la vida eterna. La vida eterna no es una vida física, sino que nuestro ser que está compuesto de tres partes, dos de ellas son espirituales, nuestro espíritu y nuestro alma. Estas partes son las que tienen la vida eterna. Cuando nuestro cuerpo físico haya muerto, ahora sí vamos a estar en el cielo junto con Jesús. ¿Cuál es la victoria de la que se habla en el versículo 55? Antes de Cristo, la muerte tenía victoria y los creyentes iban a un lugar llamado el seno de Abraham. Hay varios versículos que podemos estudiar para entender un poco más de esto, que se encuentra en Lucas capítulo 16, versículo 19, o que iban al paraíso también, lo vemos en Lucas capítulo 23. Cuando Jesús murió, descendió al Hades,
al infierno. La Biblia nos enseña que cuando Jesús murió en la cruz, Él fue al mismísimo infierno o al Hades y aplastó la cabeza de la serpiente. Y tomó las llaves de la muerte, el poder de Satanás. Le quitó las llaves o la autoridad que Satanás tenía y ahora volvió a Jesús mismo, ¿no? Ahora los que están en Jesús no deben temer a la muerte porque Jesús tiene la victoria. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, creemos su sacrificio, entendemos que su sacrificio quitó el poder de la muerte sobre nosotros. Y ahora creemos que Jesús tiene la victoria y en Él nosotros tenemos la salvación y tenemos la vida eterna. Ahora vamos a la pregunta número 3. ¿Cuál es la actitud que un creyente debe tener hacia la muerte? Es una pregunta interesante. Hay mucho misticismo acerca de los cristianos y la muerte y porque se menciona como que la vida eterna y a poco hay una vida después de la muerte. Y son muchas preguntas que yo creo que si eres nuevo en esto de acercarte a Dios, de empezar a estudiar la Biblia, yo creo que es entendible que exista esta cierta confusión, pero qué bueno que estás aquí tratando de entender qué es lo que significa todo esto. ¿Y dónde podemos encontrar las respuestas? Pues en la misma Biblia. Entonces te animo a que veamos Hechos capítulo 7, versículo 59. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahora en 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero estamos confiados y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Aquí vemos cómo lo representa Pablo, ¿no? Que es como que es mejor estar al revés. Porque dice aquí, ¿no? Que estamos en el cuerpo, pero estamos ausentes del Señor. Y Pablo está diciendo que es mejor estar ausentes del cuerpo, pero presentes en el Señor. Esto habla de nuestro cuerpo físico. Que ahorita en nuestra vida, nuestro cuerpo físico, en nuestro andar diario en este mundo, estamos de cierta forma no físicamente con el Señor, pero una vez que nuestro cuerpo físico muere y vamos al cielo y tenemos acceso a Él, ahora estamos con nuestro espíritu sin nuestro cuerpo presente, pero cercanos al Señor. Es algo muy, muy, muy padre. Vamos ahora a Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow, me encantan las palabras de Pablo. Y si estudiamos a fondo la vida de Pablo, entendemos que en muchas ocasiones él estuvo al borde de literalmente morir. Hay una historia donde narra que fue apedreado y que parecía como muerto, que incluso las personas pasaban a un lado de él y lo ignoraban y decían, no, pues aquí está este hombre muerto, ¿no? Sin embargo, él se paró y fue recuperado y siguió escribiendo, siguió compartiendo el evangelio, siguió plantando iglesias. A mí me impresiona mucho esa como actitud de Pablo de el morir es ganancia. Y yo creo que esto responde a la pregunta que nos hicimos. ¿Cuál es la actitud de un creyente que debe tener hacia la muerte? Vivimos confiados. Claro que tenemos que vivir confiados. Siempre debemos vivir confiados, porque sabemos que si estamos con Cristo, la muerte no nos puede hacer daño. Igual como Esteban, nuestro espíritu vivirá para siempre con el Señor. Y por lo mismo Pablo puede decir, el morir es ganancia. Entonces nosotros debemos vivir confiados siempre de que Dios tiene la victoria, de que nosotros tenemos acceso a la salvación y que ya la tenemos ganada, recordando como en las primeras lecciones que la salvación no viene por obras, sino que es un regalo que viene de parte de Dios. Entonces, si nosotros estamos confiados en eso, la muerte no nos puede hacer daño. ¿Por qué? Porque al morir vamos a estar presentes junto con el Señor y vaya que eso sería mucho mejor que vivir infinitamente aquí en este mundo. Vamos a ver ahora la pregunta número 4. Como cristianos, ¿cuál debe ser nuestra perspectiva en cuanto a la pena? Vamos a ver primero de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza.
Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Cuál debe ser nuestra perspectiva en cuanto a la pena? Que no debemos tener pena. Definitivamente, con Dios no hay pena ni vergüenza. No hay ni tristeza por un hermano o familiar que muere en Cristo. Y a veces es difícil y a lo mejor parece ser que no estamos como siendo sensibles ante el fallecimiento de los seres queridos. Claro que sí. En el cuerpo físico, cuando un familiar cercano tuyo fallece, causa mucha tristeza, definitivamente sí, no estamos diciendo que no. Pero si es un familiar o una persona cercana que conocía a Cristo y que su vivir y sus frutos decían que realmente conocía al Señor, dentro de nosotros debe existir este gozo, ¿no? De saber que esta persona ahora tiene el honor y tiene el privilegio de estar cercano al Señor, dándole gloria, dándole honra todos los días por la eternidad. Yo creo que eso debería de traernos paz y confort a nuestras vidas, aun cuando estemos pasando por estos momentos difíciles de conocer o de saber que una persona falleció, ¿no? Pero repito, es importante entender que una persona que muere en Cristo tiene la vida eterna y que en algún punto tal vez nos topemos allá en el cielo con ellos. Vamos a la pregunta número 5. ¿Qué es lo que Pablo describe en estos versos? Vamos a leer estas siguientes 4 escrituras. Romanos 5:8 dice así: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow. Imagínate en ese contexto una persona que te hizo mucho daño y la persona que a lo mejor no quieres ver, Cristo también murió por ellos. Y yo creo que así tú y yo estábamos antes en nuestra vida de pecados, pero Cristo vino y murió por nosotros y ahora tenemos la salvación gracias a eso. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos cómo es el corazón del Señor, ¿no? Que ahora que estamos cerca de Él, ya no vivo yo, ya no hago mi voluntad, sino hago lo que el Señor me dice que haga. Y ahora lo hago con esa fe, ¿no? De creer que Cristo es el que está guiando mi vida. Ahora vamos a ver Efesios 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y por último, Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué es lo que Pablo trata de describir en estos versículos? Que tenemos nueva vida en Cristo y que esta vida viene por gracia, por medio de la fe en Jesús y aceptar su sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. También que estamos muertos al pecado. Esto significa que ya no vivimos en el pecado y que ahora estamos en Cristo para siempre. Y mencionó aquí el bautismo, que el bautismo representa que estamos juntamente crucificados con Él a nuestra nueva vida, a nuestra vieja vida, pero la resurrección de Cristo es como que nosotros estamos resucitando a esta nueva vida con Él y ya todos nuestros pecados y toda esa vida ya la hemos dejado atrás. Ahora, la pregunta número 6. ¿Qué es lo que nosotros recibimos como resultado de la resurrección de Jesús? Leamos Efesios 1 del 19 al 20. ¿Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa? Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. También leamos Romanos 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. ¿Qué es lo que nosotros recibimos como resultado de la resurrección de Jesús? El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos ahora vive en nosotros. Imagínate qué honor, qué privilegio y qué responsabilidad
que ahora que creemos en Jesús, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, ahora también nosotros lo tenemos. ¡Wow! Es un privilegio. Veamos la última pregunta de esta lección, la número 7. La Biblia nos enseña sobre las resurrecciones. ¿Qué son y qué significan? Wow, esto yo creo que es un tema bastante profundo, tal vez para un tema de teología. Vamos a abarcarlo ligeramente aquí, también por cuestiones de tiempo. Y leamos lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora vamos a ver Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y por último leamos 1 Corintios 15 del 40 al 44. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la hermosura de los celestiales y otra la de los terrenales. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en resplandor. Así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Sí, estos versículos parecen estar complejos, pero veamos qué son las resurrecciones, qué significan estas resurrecciones. Yo creo que la primera es la resurrección de los que están muertos en Jesús. Como vimos en Primera de Tesalonicenses, nos enseña Pablo que ellos van a resucitar de las tumbas cuando venga el Señor. Los que murieron creyendo en Cristo serán resucitados para estar en gloria con Él. La segunda resurrección es de los vivos que se resucitarán con el Señor en el aire. También lo vimos en Primera de Tesalonicenses, que los que hayan muerto saldrán de sus tumbas para la resurrección, y los que hayan quedado, o sea, que están vivos, van a ser arrebatados en el aire para estar junto con Él. Y la tercera resurrección es acerca de los cuerpos mortales que se convertirán en cuerpos celestiales, o sea, cuerpos sanos, cuerpos gloriosos y cuerpos completos. Estos temas de la resurrección o las tres resurrecciones no nos darían para abarcarlo en una sola lección, así que nos dejamos con esta pequeña breve introducción a este tema de las resurrecciones. Espero que haya quedado claro qué es lo que significa la resurrección de los muertos y sobre todo cómo se puede aplicar a nuestras vidas a través de creer en Jesús y de su sacrificio. Yo creo que de ahí parte todo lo que hacemos y por lo que hacemos. Espero que Dios te haya hablado algo en esta lección. Que la palabra haya quedado sembrada en tu corazón. Si tienes dudas, preguntas, la mejor fuente está en pedir la sabiduría al Señor e investigar en sus palabras. Te invito a que sigas conectado con nosotros en la siguiente lección y te veo en la lección número 12. Hasta pronto.